Amigos, qué gusto saludarle, muy buenas noches. Los últimos tiempos no han resultado fáciles para nadie. Para las firmas farmacéuticas el entorno se ha complicado por los diversos ajustes en materia de política pública. Vino también la pandemia que obligó a redoblar esfuerzos y obviamente trajo cambios en la demanda de muchos productos. Desde el punto de vista regulatorio, urge acelerar los tiempos para la llegada más expedita de las medicinas al mercado, la innovación. Esto le atañe a la COFEPRIS y a las autoridades sanitarias. Además, se requiere una política pública de mayor promoción para acelerar las inversiones. ¿En qué estatus está la industria farmacéutica? ¿Cuál es el horizonte para este 2022? Nos va a acompañar Rafael Gual. Él es el director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, la Canifarma. Lo invito a que nos acompañe. Nos acompaña Rafael Gual. Él es el director de la Canifarma. Y bueno, pues hoy vamos a platicar de una industria esencial para nuestro país, que es la industria farmacéutica. Tiempos difíciles, Rafa, tiempos complicados. Se ha tenido que, reaccionar muy aprisa para responder a la coyuntura con la pandemia. Y bueno, también muchos temas en materia de política pública. Muchísimas gracias, Rafa. ¿Cómo estás viendo el año? ¿Cuáles son los desafíos de la industria farmacéutica este año, Rafa? Gracias, querido Alberto. Buenas noches. Qué gusto saludarte, como siempre. Pues mira, los desafíos yo creo que no han cambiado en este sexenio. Desde que empezó la nueva administración hemos tenido condiciones diferentes a las que teníamos en previos años. Afortunadamente, la industria sigue respondiendo a los desafíos que se le presentan, ¿no? Tenemos, como tú lo sabes perfectamente, una industria farmacéutica establecida en México, la más importante de América Latina, que pues eso te da una fortaleza, por eso se nos designó como industria estratégica y prioritaria en 2018, y empezamos la verdad con complicaciones en la parte del abasto, generadas por una falta de planeación, y también por una cuestión en los operadores logísticos, que tú sabes, se separó esta cadena de valor que se tenía, donde prácticamente había una corresponsabilidad entre la industria fabricante de medicamentos y los distribuidores, y actualmente pues tenemos esto disociado, donde pues los distribuidores no tienen nada que ver con la industria farmacéutica, fueron inclusive vilipendiados muchos de ellos sin tener un proceso formal de penal en contra de esta disque corrupción que se pretendía había, ¿no? Y a final de cuentas, pues la industria ha respondido, pero trabajando a todo vapor para tratar de cubrir pues esta demanda que se Ahora, tiene. el tema de todo este cambio de política pública, todo este cambio de los esquemas que se tenían en la operación farmacéutica, Rafa, pues nos sigue afectando porque no hay todavía muchas medicinas en el sector público, ahí hay grandes deficiencias. ¿En qué nivel estamos? ¿Ha habido mejoras después del 2018, el cambio o estamos en las mismas? Mira, te digo que esto, en 2018 todavía teníamos una licitación que se había celebrado en ese final de año 2018, que logró cubrir 2019 y un poco de 2020, los primeros meses de 2020. A partir de entonces hemos tenido pues este desabasto que hemos observado y que ha sido pues denunciado por muchos medios en los diferentes hospitales del sector salud. Como te digo, eso es debido principalmente a una falta de planeación. Desde luego, la pandemia vino a agravar esta situación por la disrupción de cadenas productivas en la fabricación de APIs, principalmente de principios activos farmacéuticos, en India y en China, que son los principales exportadores de este tipo de insumos para todo el mundo, no nada más para México. Y pues esto también afectó, y esto se dio como desabastos coyunturales derivado de esa falta de insumos, precisamente la falta de planeación y la parte de la disrupción de la cadena de valor con los operadores logísticos que no han tenido pues esa eficacia que se requiere para abastecer el mercado mexicano, que es enorme, y una geografía complicada. La llegada de la innovación, ¿no? O sea, es una tortura, entiendo, para las firmas farmacéuticas el que les aprueben algo, ¿verdad? Mira, yo te diría, a ver, tuvimos 2 años, te podría decir, de parálisis,
donde realmente no se aprobaron moléculas nuevas, como bien lo dices. Afortunadamente, pues hubo un cambio en la dirección de la COFEPRIS, y esto ha ayudado por lo menos a mantener o a reiniciar un diálogo que se había roto, y que afortunadamente pues eso parece darnos luz y tratar precisamente de agilizar los procesos para la innovación también. Acuérdate que México pues es un país de los más importantes también en el tema de investigación. No se ha aprovechado este potencial que México pudiera tener para generar esta investigación clínica en nuestro país y tener los medicamentos de punta pues antes que en muchos otros países como se hacía antes, ¿no? Entonces estamos en ese interín donde estamos en un diálogo constante con nuestras autoridades de COFEPRIS, que se había roto este diálogo, afortunadamente se recuperó, y esperemos pues que tengamos un panorama mucho más halagüeño. ¿Sientes que este 2022 podría mejorar un poco en lo que tiene que ver con el abasto, en lo que podría ser con el tema de la tramitología en la COFEPRIS? Hay una nueva cabeza en COFEPRIS. ¿Cómo sientes el año, este año que estamos arrancando prácticamente? Sí, yo separaría los temas. A ver, en el tema regulatorio parece que sí tenemos una mejora importante. Se han establecido nuevos procesos de digitalización que seguramente generarán una mayor agilidad en el procesamiento de los trámites. Habrá que esperar, digo, estamos optimistas en que esto se va a dar, pero al final de cuentas, pues es una situación que todavía está por verse. No es igual que una licitación, porque aquí pues ya estamos hablando de que van a ser proveedores designados, no el mejor precio, no las mejores condiciones. En fin, esto es lo que está pasando en el INSABI. Y la UNOPS, pues ya no es la cantidad de claves que se cotizaron en la primera, digamos, en la primera oportunidad el año pasado, donde fueron cerca de 1,180 claves. Ahora nada más les dejaron 360 y están convocando a una segunda licitación tardía, por supuesto. Todavía no tenemos el fallo de la licitación que se dio en febrero. Se supone que lo iban a dar a finales de marzo, principios de abril. Pues ya tenemos las fechas encima, y esto será para el abasto del segundo semestre de este año. Estas 360 claves que cotizó o que licitó la UNOPS, que todavía no sabemos el resultado. Hay muchas claves que pueden quedar sin adjudicación porque los precios no corresponden o están por arriba de los precios de referencia de la UNOPS. En fin, no veo un panorama halagüeño en este año, y ya tendríamos que estar iniciando las licitaciones o el proceso de licitación para el 2023, y no vamos a tener un año perdido nuevamente. La industria farmacéutica está dispuesta a colaborar en lo que se le pida, a surtir, abastecer, como ha sido durante décadas la función de la industria farmacéutica. La verdad es que, pues sí, tenemos que reiniciar este diálogo con el gobierno, que entiendan cuáles son las necesidades para la fabricación de medicamentos, donde se requieren de 3 a 4 meses para su puesta en el mercado, y no nada más en México. Así funciona la industria farmacéutica en el mundo entero. El hecho de tratar de salir a comprar en la India, en China y demás, no tiene ningún sentido cuando no se tiene esa planeación, porque van a tener exactamente mismas condiciones que se exigen aquí en nuestro país. Es decir, se requieren de 3 a 4 meses de planeación para poder tener resultados favorables en el abasto de medicamentos. Y eso no lo van a conseguir ni en el mundo ni en México. Bueno, pues ni hablar, Rafa, pues complicado el panorama entonces en este 2022 para la industria farmacéutica. Pues te agradezco mucho, Rafa, gracias por la oportunidad, como siempre, un placer poder platicar contigo esta noche. Buenas noches, Alberto, muchas gracias. Sí, en materia farmacéutica, la política pública debe tener asertividad, porque al final nos afecta a todos. También se tiene que ser ágil para que el mejor producto farmacéutico llegue al mercado mexicano de manera ágil. Por si fuera poco, el gobierno federal debe ser más promotor. Urgen más inversiones en este terreno
que es esencial y que es algo que pide a gritos la industria. Lo invito la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres, nombres y nombres. Hasta la próxima.